Maseje Nazir Daf Samechbet Amud Aleph 62a, dos líneas de arriba para abajo. En la clase anterior estuvimos viendo de que en la parashá de Arajín, ¿qué es Arajín? Arajín es que una persona puede comprometerse a dar el valor de otra persona. Está escrito la palabra Ish, y la palabra Ish te viene a incluir que a pesar que un gentil cuando se compromete a dar el valor de alguien no recae el compromiso, aún así si un judío se compromete a dar el valor de un gentil, sí tiene un compromiso el judío, aunque recibió el valor de un gentil y debe cumplirlo. ¿Y de dónde lo aprendemos eso? De la palabra Ish. Vemos que el gentil de una manera está incluido en la parashá de Arjin. ¿Y cómo es? Repito, como acabamos de decir, de que el judío cuando se compromete a dar el valor de un gentil, recae. Dice la Gemara pregunta sobre esto y dice lo siguiente a continuación. Yahi ishki aflin eder berkeja barajin la mali. Migdi haitkash arajim nedarim de amarkra ishki aflin eder berkeja veatena gaben nedarim. Ish matal mudomar ish le rapó de tabot de kohim shenodrim nedarim undavot que Israel ishki afli barajim la mali. Dice la Gemara, no entiendo para qué necesitamos la palabra ish en el tema de arajin. No, aparentemente no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya arajin se compara con nedarim, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Arajin se compara con Nedarim? Porque el versículo dice, Ishki afli neder be'erkeja. Vemos que Nedarim, promesas, compromisos con Arajin se comparan, ¿sí? Vemos que uno es comparado al otro. Y si es así, tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque respecto a Nedarim está escrito en la Baraitá que hay un versículo que dice respecto a Nedarim, Ish mi bet Israel o minager be Israel, asher yakriv korban lechol Nedarim uchol midotam asher yakrivu laHashem oleola. ¿Por qué está escrito Ish? Que diga solo Ish. ¿Por qué Ish dos veces respecto a Nedarim? Dice la Baraita, dice, para incluirte un gentil que ellos pueden comprometerse y traer korbanot de compromiso y de donación, como un judío, como un Israel. Entonces, si es así, ya vemos de que la palabra, el concepto de que un gentil está incluido, lo podemos aprender ¿de dónde? De Nedarim. Entonces, ¿por qué necesitas la palabra Ish en Arajin? Si aparentemente Arajin lo puedes aprender en Nedarim, en Nedarim está escrito la palabra Ish, ya incluyes al gentil. ¿Para qué necesitas una palabra especial en Arajin que para incluirte al gentil? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, El ahai Ish, mi baile leatuye muflasa muchleish. Por eso viene la Gemara y dice, tienes toda la razón, ese Ish que está escrito en el tema de Arajin, en la parashá de Arajin, no es necesario para esto, porque lo podemos aprender de Nedarim, sino el Ish de Arajin está extra para enseñarte y para incluirte y para decirte que ¿qué? Muflasa muchleish, o sea, Muflasa muchleish, como vimos anteriormente, significa un niño pequeño, o sea que todavía no tiene 13 años, normalmente es un año antes de los 13 años, ¿sí? Que ya entiende un poquito el concepto de los compromisos, de las promesas, ¿sí? La regla es de que recae su compromiso. ¿De dónde lo aprende? Está escrito Ish en la Torah, hombre grande, pero si es niño chiquito no. Esto lo aprendemos del Ish extra para incluirte que cuando ya es maduro el niño, aunque es niño todavía no tiene 13 años, ya su promesa recae. Dice la Gemara, pero esto no me cuadra, esto nada más me cuadra según una de las opiniones. Anija le manda a Noflas Amuchleish de Oraital, le manda a Amar de Rabbanan Ish Kiafli Lamali. Dice la Gemara, según la opinión que efectivamente dice que Uflas Amuchleish, o sea que un niño chiquito que ya es maduro, que ya 12 años por ejemplo, que ya es maduro, es un concepto de la Torah que recae su promesa. Entonces perfectamente podemos decir que la palabra Ish te viene a incluir eso, pero según una opinión que dice que todo lo que un niño chiquito, inclusive maduro, recae la promesa es únicamente de Rapanán, no puedes decir que la palabra Ish te viene a incluir esto, porque él dice que es de Rapanán. Entonces, ¿qué vamos a decir según esa opinión que dice que es de Rapanán? Dice la Gemara, leatuye muflasa muchleish de Oved Kohavim. Dice la Gemara interesante, también según la opinión que Muflasa muchleish, o sea que un niño que es casi grande, o sea un niño de 12 años maduro, es de Rapanán, que recae su promesa. Sin embargo, eso es respecto a un judío, pero respecto a un gentil, cuando no es grande todavía, pero ya es maduro, recae de la Torah. ¿Y dónde lo aprende? De la palabra Ish de Arajin. O sea que también según la opinión que es de Rapanán, en un niño chiquito maduro, o sea de 12 años maduro, eso es únicamente en judío, pero en gentil es de la Torah, y eso es donde lo aprende de esta palabra Ish, respecto de la palabra Ish extra que está en Arajin. Sin embargo, también sobre esto la Gemara pregunta, Nija le mande a Amar bene Israel nerajim ben de kohaim nerajim yaholo yum marijim talmud lomar ish shapir el le mande a Amar bene Israel marijim ben de kohaim marijim yaholo yum nerajim talmud lomar ish afiru tinok ben chodesh ben erujehu ki afli la mali. Dice la Gemara, todavía no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hasta ahorita nosotros estuvimos viendo una opinión, que la opinión dice respecto a Arajin, sí, respecto a valor mencionamos una opinión, pero en verdad hay dos opiniones, la Gemara dice ahorita, ¿sí? Hasta ahorita estuvimos viendo que un judío puede comprometerse a dar el valor de otra persona, y esta otra persona puede ser judío o no judío, pero un gentil no se puede comprometer a dar el valor de otra persona, ¿sí? Pero un judío, repito, sí puede inclusive de un gentil. Sin embargo, hay otra opinión que dice que no, que en verdad
Un segundito. Sí, hay otra opinión que dice que ¿qué? Que un judío puede dar el valor de otra persona, pero no puede dar el valor de un gentil. Sin embargo, un gentil sí puede dar el valor de otro judío. ¿Sí? Entonces, o sea, al revés, exactamente. Entonces, esa es la llamada. Según esta opinión última que acaba de mencionar, que es la nueva, que no es la que estuvimos mencionando hasta ahorita, se entiendo perfectamente que la palabra ish te viene a enseñar, la palabra ish respecto a arajim, respecto al tema de valores, te viene a enseñar que efectivamente un gentil, inclusive que es chiquito, maduro, recae su compromiso. ¿Por qué? Porque él dice que el gentil también recae su compromiso, mientras que sea el valor de un judío. Entonces, ¿cuándo es el caso? No nada más cuando es un gentil grande, sino también cuando es un gentil de 12 años. Pero según la opinión que dice que no existe el concepto que un gentil se comprometa al valor de otra persona, ¿sí? Y lo único que entra el gentil en este concepto es que un judío puede dar el valor de un gentil. Dice la que me viene a enseñar la Torah, que puede dar el valor de un gentil que no es grande sino tiene 12 años. Eso no es hidush. Inclusive un niño chiquito existe el valor. Inclusive que tiene un mes ya tiene valor. Entonces, no, ¿cuál es el hidush de la Torah? Dice la Gemara, todavía no me cuadra. Así pregunta la Gemara. Entonces, por eso la Gemara viene y dice, Amar Rabada bar Ahava, Leatuyo bet kohabim gadol, de afalgav de gadol eno yodea leaflot. Dice la Gemara, te voy a explicar, según esta opinión, que todo lo que decimos que el gentil entra al concepto de arajín es no que él puede comprometerse, sino que el judío, ¿sí? Puede comprometerse a dar el valor de un gentil. Obviamente no es necesario decir que inclusive si el gentil es chiquito, es de 12 años, porque inclusive si tiene un mes de nacido ya tiene valor. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar la palabra ishki afli en la parashá de arajín? Para enseñarte qué pasa un obed kohabim, un gentil, ¿sí? Que es grande, ¿sí? Él cuando es grande, podríamos haber dicho que según esta opinión, que todo lo que decimos que el gentil, otra vez repito, según esta opinión que decimos que todo lo que el gentil entra a la imagen es que el judío puede comprometerse a dar el valor de un gentil, pero un gentil no puede comprometerse a dar nada, ¿sí? No recae el compromiso. Dice, puede ser que esto es únicamente un gentil que no entiende el concepto, pero un gentil que entiende el concepto, o sea, una persona que es un gentil grande y entiende el concepto, sabe cómo funciona todo esto, puede ser que ahí se aplica y que el gentil pueda hacerlo. Por eso bien la Torah te enseña que ¿qué? Según esta la Torah, según esto, un segundito. Sí, un segundito. Sí, esto es lo que te viene a enseñar en el versículo, de que esto, de la palabra Bene Israel, aprendemos de que no entra. Y lo único que está incluido es respecto a, un segundito nada más, déjenme ver esto bien. Sí, o sea, el hecho, si no hubiese estado escrito la palabra ish, hubiésemos dicho, ¿sí? Que de la palabra Bene Israel, que está escrito también en arajín, se excluye únicamente un gentil que no, yodim leaflot, que no saben del concepto, pero un gentil que sabe del concepto, ahí decimos que sí va a recaer, por eso decimos ish, lo que te viene a decir que nada más incluye que el gentil, lo único que entra en la imagen es que únicamente que el judío puede valorar, puede comprometerse a darlo al gentil, pero el gentil mismo no puede, inclusive que sea grande y entienda del concepto, entiende del concepto de la promesa, para quién es el promesa, etcétera, etcétera. Ok, sigue diciendo la Gemara, perfecto. Entonces ya solucionamos qué hacemos con las palabras ishki y afli que están escritos en arajín. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la palabra kiafli, isho isha kiafli, que está escrito respecto a nedarim. Dice lo siguiente, ela kiafli de katara jamana kaben zirut lamali, mir diait kashen zirut nedarim, kiafli lamali. Ahorita viene la Gemara y dice lo siguiente. Como mencionamos antes, Nezirut con Nedarim se comparan uno con otro, ¿sí? Como vemos, no mencionamos antes en esta clase, sino en las clases anteriores, como está escrito en el versículo, Neder Nazir. Vemos que Nezirut con Nedarim se comparan uno con otro. Si es así, ¿por qué se necesita respecto a Nezirut que está escrito Isha Isha Kiafli? Aparentemente ya respecto a Nedarim está escrito la palabra que Kiafli. Entonces, ¿para qué necesitas otra vez Kiafli? Que se diga otra vez en Nezirut, otra vez, si nosotros siempre aprendemos Nezirut de Nedarim, y en Nedarim está escrito la palabra Isho Isha, si en Nedarim está escrito Kiafli, ¿sí? ¿Para qué necesita la misma palabra que se repita en Nezirut? Si aprendemos Nezirut de Nedarim, entonces las palabras están extras. Entonces, aparentemente, dice la Gemara, esas palabras están extras. Un segundito. Aclaro un poquito más para que quede más claro. La pregunta de la Gemara es la siguiente. Está escrito en la Torá, Isha Isha Kiafli respecto a Nezirut, ¿sí?
Y aparentemente eso está extra. ¿Por qué? Porque Nezirut se compara con Nedarim. Como está escrito, como dije, Nazir, Neder. Entonces comparamos Nazir con Nedarim. Y por otro lado, Nedarim se compara con Arajim, como dijimos antes. Eso sí lo dijimos antes. ¿Sí? Neder Berkeja. Nedarim con Arajim. Y en Arajim ya está escrito Ishki Yafli. Neder Berkeja. Ya está escrito la palabra Kiyafli en Arajim. Entonces, ¿para qué necesita la palabra Kiyafli en Nezirut? Si Nezirut lo aprende de Nedarim y Nedarim lo aprende de Arajim. Entonces, aparentemente está repetido. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara: Leatuye yadaim shenan mojichot. De itmar yadaim shenan mojichot. Vaya amar havin yadaim. Ramamar havin. Dice la Gemara: la palabra Kiyafli que está escrito en Nezirut, efectivamente está extra porque la puedes aprender de Arajim, pero es para enseñarte y para excluirte un caso. Una persona que hace una promesa, pero no completa. No sé si se recuerdan en Masej Nedarim hablamos de una declaración parcial. ¿Sí? O sea, haz una promesa con un lenguaje parcial, que no es completamente. Adicionalmente, ese lenguaje parcial no se entiende claramente cuál es tu intención. A veces uno hace una declaración parcial, pero la declaración parcial uno puede entender la intención. Aquí estamos hablando en un caso de que una promesa que es declaración parcial y no se puede entender exactamente su kavaná. En este caso, ¿recae la promesa o no recae la promesa? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que aplique únicamente cuando está clara la promesa, pero no cuando es una declaración parcial que no está clara. Y efectivamente, dice la Gemara, hay una discusión entre Abaye y Raba sobre esto. Si una declaración parcial que no está clara, si recae o no recae. Abaye dice que sí recae y Raba dice que no recae. Entonces básicamente nosotros vamos con la opinión de ¿quién? De Raba, que la palabra Kiyafli en Nezirut está extra para decirte que Kiyafli tiene que ser claro. Si no está claro, no recae. Dice la Gemara un segundo, pero esta explicación le Raba Nija. ¿Sí? Él le Abaye, Maika le Memar. Dice la Gemara, aparentemente esto me cuadra perfectamente según la explicación y la opinión de Raba, como dijimos. Pero según la opinión de Abaye, ¿sí? ¿Qué vas a decir según la opinión de Abaye? Dice la Gemara, Ela Kiyafli mi ba'elech de Rabbi Tarfon. De Tania, Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Tarfon, En echad mehem nazir lefisheron nitran nizirut era la afla. Dice la Gemara, tienes toda la razón, y por eso vamos a decir otra explicación que cuadra según todas las opiniones. ¿Cuál es esa nueva explicación? Como dice Rabbi Uda en nombre de Rabbi Tarfon, que él dice que todo un nazir, ¿cuándo se puede comprometer a ser nazir? ¿Cuándo un nazir recae su compromiso? Cuando es un nazir, dice Rabbi Uda en nombre de Rabbi Tarfon, cuando es un nazir que no condiciona. Cuando lo que dice recae de inmediato, no depende en algo. Se recuerdan que habíamos visto una Mishnah que dice si hay dos personas que dicen yo soy nazir si el que viene enfrente mío es fulanito, y el segundo viene y dice yo soy nazir si el que viene enfrente mío no es fulanito. Entonces, según la opinión de la Rabbi en nombre de Rabbi Tarfon, no recae ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque ya que no recae el nezirut de inmediato, sino condiciona, no recae. Dice la Gemara igualmente aquí también. ¿De dónde lo aprendemos? Kiyafli. En Nezirut, que está escrito Kiyafli, que tiene que ser claro, dice la Gemara. Entonces básicamente esas palabras extras, que estoy de acuerdo que están extras, dice la Gemara, en Nezirut, porque la puedes aprender de Rajim, la usamos ¿para qué? Para enseñar otra alajá, que en Nezirut no sirve una Nezirut con condiciones. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto, porque esto no es según todas las opiniones. Anija le Rabbi Tarfon, él era Rapaná Maika le Memar, dice la Gemara, esto me cuadra perfectamente según Rabbi Tarfon, pero según Jajamim, ¿qué más a decir? Jajamim dicen que aunque hay condición sí recae. Entonces otra vez, no me cuadra según todas las opiniones. Por eso le Gemara otra explicación en la Ibel el de Tania. Heter nedarim porjim ba'avir ve'en lahem al ma sheismochu. Rabbi Eliezer Omer yesh al ma sheismochu sheneemar ish kiyafli shete peamim echad afla leisur ve'echad afla leheter. Dice la Gemara, esto nos viene a enseñar como está escrito en la Baraita. En la Baraita está escrito que el concepto de anulación de promesas, en verdad, todo el concepto que un jajam o tres personas pueden venir a anular la promesa de otras personas, es algo que no está escrito claramente en la Torah. Está volando, es algo en la Torah que lo recibieron de jajamim, de Bealpe, Torah she Bealpe. Viene Rabbi Eliezer y dice, no, sí hay una fuente. ¿Cuál es la fuente? Porque está escrito la palabra Kiyafli 2 veces. Está escrito la palabra Kiyafli en Parashat Arajim, ¿sí? Como vimos en el tema de Arajim, y está escrito la palabra Kiyafli en Parashat de Nezirut, que es el extra esta. ¿Por qué las dos? ¿Por qué repetido? Para enseñarte, que esa es nuestra pregunta. ¿Por qué repetido? Dice la Gemara, uno, para enseñarte que cuando una persona va a hacer la promesa, tiene que ser una promesa que quede claro qué está diciendo en la promesa. Y la otra para enseñarte, no cuando hace la promesa, sino cuando anulas la promesa. O sea, una cuando haces y otra cuando deshaces la promesa. Y cuando la vas a deshacer, tienes que explicarle por qué el petach, la salida, explicarle claramente por qué la estás haciendo. Vemos que el concepto de anulación de promesa ya está escrito en la Torah Kiyafli. Entonces dice la Gemara, la palabra Kiyafli que está escrito en Nezirut es para enseñarte justamente esto, como dice Rabbi Eliezer. Muy bien. Ahorita viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. La Mishnah anterior, en la clase anterior mencionamos que esclavo kenanita y mujeres que reciben Nezirut, ¿sí? Recae, ¿sí? Solo que aparentemente el recibimiento de la mujer
tiene algo más estricto que el del esclavo. Porque el del esclavo, cuando la mujer recibe, mencionamos, ¿sí? Cuando la mujer recibe, el hombre debe respetar su decisión y tiene que cuidar, tiene que dejarla que no tome vino ni todas las decisiones de un nazir. Sin embargo, un esclavo kenanita, si recibe, tiene todo el derecho el amo de decirle toma vino y no tiene por qué, él no tiene por qué respetarse la decisión que el esclavo kenanita tuvo. Ahorita la Mishnah viene y dice al revés. Ahorita por otro lado dice la Mishnah a continuación que hay algo más estricto en esclavos kenanitas más que mujeres. O sea, hay algo más estricto en un recibimiento en Nezirut de un esclavo kenanita más que mujeres. Que vamos a ver la Mishnah. Homer be'avadim y benashim שהוא מפר את נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו. הפר לאשתו הפר עולמית, הפר לעבדו יצא לחירות ומשלים נזירותו. Dice la Mishnah lo siguiente. Cuando un esclavo kenanita recibe Nezirut, recibe esa promesa de Nezirut, ese compromiso de Nezirut, y también una mujer recibe compromiso de Nezirut, ambos recaen. Pero hay una diferencia. ¿Qué? Hay algo más estricto en un esclavo kenanita. Que en la mujer, el esposo puede venir y revocar dicha promesa, ¿sí? Y eso le va a ayudar en dos cosas, digo las dos cosas de una vez. Le va a ayudar que si eventualmente la mujer quiere después cumplir, ¿sí? Vamos a decir que la mujer quiere cumplir, no tiene que cumplir porque ya se lo revocó. Y no nada más eso, también si se divorcia, después de la relación entre ellos, se culmina, se disuelve la relación entre ellos, se queda completamente anulada la promesa porque fue revocada. A diferencia de un esclavo kenanita, que no existe el concepto de que el amo le revoque la promesa a él, y por ende, si no existe, inclusive si el amo viene y le dice, te permito que tenga las restricciones de un nazir, perdón, no inclusive, en este caso que le dice, te permito que tenga las restricciones de un nazir, la halajá va a ser que va a tener que cuidar, inclusive cuando está bajo él, si le permite va a tener que cuidar la ley de Nezirut. ¿Por qué? Porque nunca se la revocó. Si mientras que no le permita no tiene que cuidarla, pero cuando le dice te permito ahorita 30 días que cuides las restricciones de un nazir, va a tener que cuidar. Y adicionalmente también en un caso que salió libre, si ya no está bajo el amo, en este caso va a tener también que cuidar. Dice la Gemara, esa va a ser la diferencia entre un esclavo kenanita y una mujer. Que la mujer es más fácil en el aspecto que el esposo puede revocarle dicha promesa y por ende ya no necesita cuidar ni Nezirut, ni mientras que está casado con el esposo, ni después. A diferencia de un esclavo kenanita, que también si el amo se lo revoca, no existe revocación y por lo tanto, inclusive si está bajo él, va a tener que cuidar. Si el amo le permite, va a tener que cuidar el lapso de Nezirut y también si se divorcia, va a tener que cuidar el lapso, no si se divorcia, si se libera, si acabó la relación, va a tener que cuidar el lapso de Nezirut. Dice la Gemara lo siguiente a continuación. Tanu Rapanan. Lema rabokofo, le nezirut avaló le nedarim velo la arajim. Dice la baraita lo siguiente: ¿sobre qué promesas el amo puede obligar a su esclavo kenanita en transgredir? ¿Sí? ¿Sobre qué promesas? Acabamos de mencionar en la Mishnah de que el amo puede obligar al esclavo kenanita, si recibe Nezirut, a transgredir Nezirut. La baraita pregunta, ¿sobre qué promesas el amo puede obligar a su esclavo kenanita a transgredir? Dice la baraita, únicamente para promesas de Nezirut, pero para el resto de promesas y el resto de compromisos de valores, arajín, en este caso, si el esclavo kenanita se comprometió a una promesa general, regular o a un valor de otra persona, el amo no puede obligar a que el esclavo kenanita la transgreda, únicamente respecto a Nezirut. Así dice la baraita. Y viene la Gemara y trata de analizar cuál es la diferencia entre la promesa de un nazir y el resto de las promesas. ¿Por qué la promesa de un nazir el amo puede obligarlo a transgredir esa promesa? Y respecto al resto de las promesas, en este caso no puede obligarlo a transgredir. Maishnaga benazir de amar hamana le sorizar al nafsho. Bemishe nafsho kenuyalo. Yatza even she'en nafsho kenuyalo. Yahi afilu gaben nedarim nami. Dice la Gemara, aparentemente la razón que nazir, una persona, un amo puede venir y obligar a su esclavo kenanita a transgredir su promesa, es porque está escrito en la parashá de Nedarim, aparentemente, le sorizar al nafsho, a su alma. O sea, cuando una persona tiene un alma propia, un esclavo kenanita no tiene un alma propia, ¿por qué? Porque está subyugado a su amo. Dice la Gemara, pero si es así, pues el versículo está escrito en Nedarim. Entonces deberías aplicar la misma regla que en el resto de las promesas, que el amo puede obligar a transgredir a su esclavo kenanita, no nada más en Nazir, sino en todas las promesas. Entonces, ¿por qué nada más también dice que nada más en Nazir y no en el resto de las promesas? Dice la Gemara, Amar Sheshat, Aja me askinan que con sheyash kosher navi munach lefanav, gaben nedarim de himitzar behai lo mitzar beacharina lo matzikafile. Gaben nezirut de himitzar behai tzar behulu matzikafile. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia. Estamos hablando en un caso, dice la Gemara, cuando la persona que está haciendo la promesa tiene un ramo de uvas enfrente a él.
Entonces, si es una promesa general, no es nazir, o sea que la persona está diciendo, el esclavo que está diciendo, hago una promesa que no va a comer de este ramo, pero no dice que va a ser nazir, no voy a comer de este ramo de uvas. En este caso, si recae la promesa, también si recae la promesa, se prohíbe en este ramo de uvas, pero no en otro ramo de uvas, porque es una promesa general. Y por lo tanto no puede venir el amo y obligar al esclavo cananita a transgredir su promesa. ¿Por qué no puede obligarlo? Porque no va a causar nada. No coma de esta, pero come del otro, come de la otra uva, no hay ningún problema. No se va a debilitar el esclavo, hay otra uva para comer. Entonces, ¿por qué te voy a obligar a transgredir la promesa? No hay razón por qué te obligar a transgredir la promesa. Sin embargo, cuando el esclavo cananita tiene un ramo de uvas y dice, me hago nazir y por eso no va a comer de este ramo de uvas, no nada más se prohíbe este ramo de uvas, sino se prohíbe que el resto de los ramos de uvas y todo el derivado de uvas. Y por lo tanto, en este caso, por lo tanto, en este caso, el esclavo se va a debilitar porque no va a tener uvas para comer. Y en este caso, se va a perjudicar ¿quién? El amo. Se va a perjudicar al amo. Entonces el amo puede venir y decir, mira, te obligo a transgredir tu promesa porque tú te vas a debilitar y me vas a perjudicar a mí. Entonces, por lo tanto, en este caso, se le obliga por eso en nazir, se le obliga, el amo tiene el derecho de obligar al esclavo kenanita a transgredir su promesa. Pregunta la Gemara, Bekabene darim y lo esquinan de leika el hay eshkol, dilo agile halish. Dice en un segundo. Pero puede ser que también cuando estamos hablando de promesas generales, puede ser que está hablando en un caso que tiene un ramo de uvas enfrente de él y no hay otros ramos ahorita disponibles. Entonces, cuando la persona hace una promesa que no va a comer de esas uvas, básicamente también una promesa general, aunque no sea nazir, también está causando que se debilite, porque también está hablando en un caso que nada más es ese ramo, no hay otras cosas, en todos los casos. Y si es así, está causando que se debilite, debería ser que el amo pueda obligar, también no nada más en Nezirut, sino en el resto, en este caso en Nedarim general, de decirle al esclavo, transgrede tu promesa para que coma, porque si te debilitas me perjudicas. Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, entonces debería ser que no nada más en Nazirut, sino también en promesas generales, si nada más tiene ese ramo, debería que pueda obligar a transgredir. Y la verdad me dice que no, que Nedarim nunca puede obligar a transgredir al esclavo. Él amarraba que con Shaya Hartzan Munach Lefanav, Gaben Nedarim Behayu de Mitzar lo Matzikafile, Gaben Nazir de Itzel Gabe Achrin, Nami Achrin Matzikafile. Dice la Gemara, estamos hablando entonces, podemos decir, el caso de la varita es cuando la persona, el esclavo kenanita, tiene enfrente no un ramo de uvas, sino unas semillitas de uvas. Cuando unas semillitas de uvas, si la persona hace una promesa general, no nazir, sino dice no voy a tener provecho de esa semilla, pues no lo vale debilitar, la semilla no debilita, no pasa nada si no la come. Entonces él le puede decir al amo, no me obligas a transgredir mi promesa, porque no me voy a debilitar, no te voy a perjudicar. A diferencia, si es un nazir, cuando tiene si el esclavo kenanita tiene una semilla enfrente y dice, me voy a hacer nazir y por eso no puedo comer esta semilla, no puedo comer ni otra uva. Entonces, si eso va a causar que se debilite, si va a causar que se debilite, se va a perjudicar al amo. Si se va a perjudicar al amo tiene todo el derecho de venir y decirle que ¿qué? Te obligo a transgredir. Sin embargo, dice la hermano, no me cuadra, ve que viene a Darim y lo asquinan de leca el hay hartzandi y lo agile halish, dice la un segundo. Pero también en este caso, no estoy de acuerdo que cuando es promesa general, ¿sí? No puede obligar al amo a transgredir. Porque puede haber un caso que sí. ¿Qué pasa si lo único que tiene esta persona para comer es una semilla de uva? Una sola semilla de uva. ¿Sí? Y no tiene más nada. Entonces, en este caso, también cuando es una promesa general y no un nazir, el hecho que él hace la promesa y no come eso, se va a debilitar. ¿Y va a perjudicar a quién? Al amo. Entonces, en este caso específico, el amo debería de poder obligar al esclavo, inclusive una promesa general, en transgredir la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la baraita me dice que no? En promesas generales nunca, en el resto de la promesa nunca existe transgredir. El Amaravalle, por eso la Gemara viene y explica la variedad de otra manera. Le marabot tzarich lichfoto le nezirut. Ven tzarich lichfoto le ndarim, ven tzarich lichfoto le shvua. Dice la Gemara, dice Abaye, en verdad la explicación de la variedad no es como mencionamos hasta ahorita, es otra. Y explico que mencionamos hasta ahorita. La variedad dice, le marabot kofo le nezirut, avalor istam nedarim velorajim. Y hasta ahorita explicamos que se refiere es sobre qué promesas el amo puede obligar al esclavo kenanita, su esclavo kenanita, a transgredir. Responde la vareta sobre Nezirut y no sobre el resto de las promesas. Y la Gemara preguntó que no me cuadra eso. Dice la Gemara, la explicación es otra. ¿Sobre qué tipo de promesas, cuando el esclavo kenanita hace la promesa, recae? ¿Sí? De tal manera que si el amo quiere que él transgreda la promesa, tiene que obligarlo a transgredir. O sea, según esta explicación, la pregunta es, ¿qué tipo de promesa que el esclavo hace recae? ¿Cuál sí y cuál no? Y sobre esto dice únicamente Nezirut. Pero respecto al resto de promesas Nedarim y Shevuot, ¿sí? No es necesario ni recae. Y si no recae, no es necesario ni que lo obligue a transgredir porque no recae. Eso es lo que se refiere. Hasta ahorita nosotros dijimos que sí recae, solo que cuáles son las que puede obligarlo a transgredir y cuáles no. Dice, no. La pregunta de la verdad es en cuáles
la promesa del esclavo cananita recae, en cuáles no. Y ahí decimos que Nezirut recae, en el resto no recae, porque está subyugado a su amo. Dice la ley, ¿por qué efectivamente no recae en el resto de promesas y juramentos? Maitama, de amar kra, le hará o le etiv, escuchen bien. Matava reshut, afarra reshut. Yatzá le hará la ajerim, shena reshut biado. Está escrito en el versículo respecto a juramentos y promesas. Levatevis fataim le hará o le etiv. Que su juramento ya sea activo o negativo, o sea, normalmente se refiere ya sea que va a no comer algo o a comer algo. Y de la palabra la atavá, algo bueno, o sea, algo que va a hacer es algo que está permitido que lo haga, que no va a perjudicar a nadie, o sea, se compromete a hacer algo que si no lo hace no perjudica, ¿sí? Y si lo haces no perjudica tampoco. Igualmente, cuando dice le rabá para algo malo, también no perjudica a los demás, sino perjudica nada más a él. Y en este caso, si el esclavo kenanita hace un juramento, una promesa, normalmente en cualquier ámbito de su vida, mientras que es esclavo kenanita, no nada más se perjudica a él, sino también perjudica a quién, a su amo. Entonces no recae esta promesa, este juramento. Seguimos un poquito más. Dice la próxima Mishnah: Avar mi keneget panav, Rabbi Meir omer lo ishte, Rabbi Yossi omer ishte. ¿Sí? Como mencionamos en la Mishnah anterior, para dejar claro, un esclavo kenanita que hizo la promesa de Nezirut, la promesa recae, no hay duda, pero el amo tiene el derecho de obligarlo a transgredir dicha promesa. Eso sí, cuando ya sale libre, en ese caso decimos que vuelve la promesa y tiene que, el esclavo cananita que ya es libre, cuando ya se liberó, tiene que cumplir el Nezirut. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si el esclavo pasó enfrente del amo y se escapó de él enfrente? ¿Sí? Pero no fue libre 100%, que normalmente cuando se liberaba se daba un acto de libertad, un acta de libertad y demás. Pasó por enfrente y se fue. En este caso viene la Mishnah dice que hay un mahloket. Rabbi Meir dice que en este caso ya recae la prohibición que tenía pendiente de la restricción de no tomar vino y las prohibiciones de Nazir. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, en este caso, ya que todavía no salió a libertad, aunque se escapó y demostró una acción de libertad, aún así decimos que todavía está bajo su amo, y ya que todavía está bajo su amo, entonces puede seguir transgrediendo el Nezirut que recibió, porque está bajo su amo, que su amo lo obligó a transgredir el Nezirut. Dice la Gemara, aparentemente en qué discuten. Lema bedishmuel kamiflegi de amar Shemuel la mafkir abdo yatzal lejerut ven tzarich get shichrur. Rabbi Meir itle de Shmuel, Rabbi Yossi letle de Shmuel. Dice la Gemara, aparentemente en qué discuten Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Dice la Gemara, aparentemente discuten en lo que dice Shmuel. Shmuel dice, un amo que viene y hace efker. ¿Cómo se dice efker en español? Efker es abandono. Abandona a su esclavo kenanita, automáticamente, dice Shmuel, su esclavo kenanita sale de libertad, se hace libre. Y no necesita recibir un get shichrur. ¿Qué es un get shichrur? Un acta de libertad. Normalmente se necesita, que en este caso no se necesita. ¿Por qué? Porque todo lo que se necesita un get shichrur es cuando el esclavo lo pide, pero cuando el mismo amo dice, no tengo nada que ver con él, y hace efker, pues lo abandonó, pues ya automáticamente, ya no tiene ningún amo, y automáticamente sale libertad. Dice la Gemara, aquí en este caso nuestra Mishnah, ¿qué pasó? En el caso de nuestra Mishnah, el esclavo se escapó. Si se escapó, lógicamente, el amo aparentemente hizo Yehush. ¿Qué es Yehush? ¿Ah? Se olvidó, se rindió, se olvidó. ¿Sí? Yehush, hizo Yehush. Y si es así, es como si fuera que hizo Efker. Entonces, Rabbi Meir dice, él opina que ya recae la promesa de Nezirut que había tenido antes, porque ya es Shichrur, porque dice que opina como Shmuel, que cuando hace Efker también es Shichrur, y esto es como Efker. Y aparentemente Rabbi Yossi dice que también Efker necesita todavía que Shichrur y no sale para libertad, y por lo tanto todavía no tiene que cumplir su promesa de Nezirut. Aparentemente discuten en esto, porque aquí este caso, cuando se escapó, repito, Shmuel dice que cuando hace Efker, sale. Y el caso nuestro, el esclavo se escapó. El hecho que se escapó es como si fuera que hizo Yehush. Entonces, comparado con Efker. Entonces, Rabbi Meir opina como Shmuel y Rabbi Yossi opina no como Shmuel. Sin embargo, que se llama lo. De Kula el Maitlu de Shmuel. El amán de amar, ishte savar sof sof meader adar veatigabe, lishte jambra, que eji de lo likhush, le manda amar ishte savar, levele tzara, que eji de leader gabe. Dice no, en verdad podemos decir que todos están de acuerdo de que existe la halajá de Shmuel, que efectivamente, si hubo efker, efectivamente el esclavo sale y no necesita que chichrur, no necesita nada. Y por lo tanto, si hubo Yehush, es como Efker también. Yehush es, literal, él dice, ya no quiero más, se olvidó de él completamente. Y por lo tanto es como Efker y recae la promesa. Pero nuestra Mishnah está hablando en un caso que no hubo Yehush. El esclavo se escapó y no hubo Yehush todavía el esclavo, ¿sí? Y sale que si es así,
Todavía el esclavo se encuentra dentro del dominio y bajo su amo. Y ahí es cuando viene la discusión. La primera opinión que dice, la segunda opinión que dice Rabbi Yossi, que puede seguir transgrediendo su compromiso, él opina que al fin y al cabo, ya que no hizo Yehush, seguramente el esclavo va a volver, y si el esclavo va a volver, el amo quiere el amo quiere que siga tomando para que no se debilite. ¿Sí? Por lo tanto, es todavía como si fuera que sigue él diciéndole, transgrede tu compromiso, porque quiero que sigas tomando. Sin embargo, la opinión de Rabbi Meir, él dice que no puede tomar vino. ¿Por qué? Porque decimos que el amo, en ese momento que se escapó, él opina al revés. Quiero hacer sufrir al esclavo kenanita. Ya sé que me escapó, ya que se me escapó, quiero que hacerlo sufrir. Entonces, que puede ser que vuelva, quiero que ahorita tenga hambre y se debilite. O sea, como si fuera que en ese momento ya no le está diciendo transgrede, sino le está diciendo que ¿qué? No transgredas. Entonces, si no transgrede, aunque sigue siendo bajo él, tiene que cumplir su promesa. Y por lo tanto decimos de que, según esta opinión, según la opinión de Rabbi Meir, no puede tomar y tiene todas las restricciones de un nazir. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.